Hoy vamos a hablar de aguacero. Tenemos aguacero, tenemos turbión y tenemos además sequedales Sequedales, esos tres. o sequedades. Bueno, vamos a comenzar entonces por turbión. ¿Qué te parece, Cuque? Dale. Vamos a ver qué es este famoso turbión y qué es lo que el turbión significa, obviamente en el contexto bíblico, ¿no? Porque hay momentos en que uno quizás interpreta la palabra de alguna manera, pero difiere grandemente de lo que significa en términos concretamente bíblicos. Vamos a empezar por Isaías 32:2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Bueno, esta es una hermosa promesa de Dios. En esta promesa en Isaías 32:2, esta es la promesa acerca de la venida de Cristo, de que iba a aparecer un hombre, una persona, que iba a ser un escondedero contra el viento. Muchas veces cuando estamos huyendo de diferentes dificultades, un refugio, un lugarcito donde no nos dé el viento, es bueno. Luego dice más, como refugio contra el turbión. El turbión representa una tormenta fuerte, una tormenta muy grande. Es como esas tormentas que quizás no son muy persistentes, pero que duran poco, pero en lo que duran arrasan con todo. Bueno, dice que el Señor no solamente va a ser refugio contra el viento, sino que también iba a ser refugio contra el turbión, contra la tormenta, esa tempestad que parece que se lo va a llevar todo. Bueno, aquí entonces turbión significa gran adversidad, fuerte y repentina. Eso es lo que simboliza el turbión. Isaías 28:18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme, cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Bueno, este pasaje dice entonces, vamos a leer un poquito antes para ver de qué venimos hablando, Cuque. El 17. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Entonces, cuando pase el turbión del azote, el turbión del azote aquí está representando el gran castigo, ¿no? La tormenta, la gran calamidad, la terrible y gran calamidad. Entonces, dice que cuando de repente venga esa gran calamidad, ese terrible castigo, en este caso el turbión del azote, dice, ¿no? Sí. Porque dice entonces un turbión del azote. ¿Por qué? Porque el azote, el turbión será el propio castigo, el azote será el mismo turbión, y las características que tendrá ese azote, alguno dirá, ¿me vas a castigar con qué? Con un azote. ¿Qué tipo de azote? Un azote que le pegan a los animales, el azote para entrenar, el azote para guiar a los camellos. Cada azote es diferente, porque hay algunos azotes que simplemente sirven para hacer andar el animal, no para castigarlo duramente. Bueno, en este caso, el azote dice que es un azote, ¿cómo? Un azote, el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Bueno, el turbión del azote. Entonces, ese azote tendrá esa forma. Será una gran calamidad, rápida, inesperada y bastante letal, digamos. Barrerá con todo lo que esté a su paso. Es decir, es como algo que viene de repente, que nadie se lo espera y es totalmente letal. Esto significa aquí turbión, similar obviamente al que significaba antes, pero en este caso el turbión representa un castigo. En el anterior versículo que habíamos leído, el turbión representaba como adversidades regulares, normales, esas adversidades inesperadas. En este caso, el turbión del azote representa casi un juicio de Dios, un castigo, no casi, un juicio de Dios. Un castigo muy grande que viene así,
De la misma forma que vienen esas diferentes dificultades repentinas de las cuales nadie puede escapar, así como una tormenta que te sorprende y no te queda otra que tratar de huir porque no puedes hacerle frente, no estás preparado, no estás con paraguas, no hay un refugio cerca, entonces el castigo de Dios y el juicio de Dios será repentino y nadie podrá escapar. Isaías 28:15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Exactamente el mismo que el anterior, porque habla también de los mismos términos, el turbión del azote, ese castigo repentino, pero ellos creían que ese castigo iba a ser pasajero, que no era determinante. En el anterior Dios dice, lo que yo hago es determinante, ya es para juicio, es para que ustedes aprendan. En el anterior, en el versículo ellos creían que simplemente era una prueba más, una dificultad grave, grande, pero de la cual iban a poder escapar. Isaías 28:2. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba tierra. Bueno, aquí habla de las características de aquel que había elegido el Señor y que sus características iban a ser, dice, como turbión de granizo. La tormenta sí es fuerte, por supuesto, cualquier tormenta de esas que vienen con viento. Quizás hay lugares donde no existen este tipo de tormentas y otros lugares tropicales donde sí realmente las hay. Hay quienes no las conocen, son tormentas que vienen como un aguacero rápido, se le mezcla con viento, termina volando todo lo que tiene a su paso, porque es así, es repentina y prácticamente no te da tiempo, no tenés chance. Pero lo que dice aquí la Escritura es que este turbión ya no viene en forma normal. La Escritura dice que este turbión viene en forma de granizo. Quiere decir que es totalmente destructivo, implacable. Aquí turbión de granizo significa implacable. Ya la tormenta y el turbión es terrible porque tenés poca forma de defenderte, que en algunos casos Dios usa la figura del turbión como juicio. Imagínate aquí, dice que el que viene a ejecutar juicio es turbión de granizo. Ya de por sí, si lográs escapar del mismo aguacero y del viento, el granizo rompe todo. Rompe casa, rompe cosecha, mata animales, destruye todo. Es decir, aquí es un castigo y una fuerza implacable el turbión de granizo. Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Bueno, dice que el Señor va a representar un refugio contra el turbión. Turbión entonces son pruebas de la vida, dificultades que son fuertes, repentinas, inesperadas. Eso es lo que significa. Y luego cuando dice la Escritura en el último párrafo, finalizando el mismo versículo, dice, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. El ímpetu de los violentos es como turbión, dice, contra el muro. No le hace nada, no le hace ni cosquillas. El turbión de Dios destruye todo. Pero cuando el violento se levanta como un turbión, no lo puede mover, porque los turbiones, si bien eran fuertes, no derribaban murallas. No derribaban murallas. Tenía que ser algo mucho más fuerte que un turbión como para derribar una muralla. Entonces, por un lado tenemos las dificultades y las adversidades, pero dice que son adversidades prácticamente asociadas a la vida, y es más, algunas asociadas, dice, esas adversidades fuertes, repentinas, a los turbiones de la vida, que son hombres, a veces terminan siendo hombres, que son hombres impíos, dice la Escritura, como termina diciendo, el ímpetu de los violentos, es decir, hombres impíos, hombres malos, que te pueden hacer aparentemente un daño, pero se van a chocar contra un paredón cuando ese ímpetu se enfrente contra un hijo de Dios. Isaías 4:6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Bueno, lo mismo que los anteriores, turbión representan pruebas, adversidades fuertes, repentinas, sorpresivas, pero dice Dios que Él tiene refugio contra estas adversidades. Y el último en Job 38:25.
¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos? Bueno, ¿quién repartió conducto? ¿Qué significa esto? ¿Qué te parece? ¿Quién repartió conducto? Cuando uno habla de un conducto, habla de un camino, ¿no? Cuando uno habla de un conducto, habla de una vía, de una salida. Dice entonces, ¿cómo dice? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos? Bueno, ¿quién repartió conducto? ¿Has escuchado la palabra, Cuque, salvoconducto? Sí. Bueno, ¿qué significa? Como una salida segura. Claro. Supongamos que estás en guerra y a los diplomáticos le permiten un salvoconducto. Es decir, una vía de escape segura por su condición de diplomáticos, etcétera, o bien porque tienen alguna influencia. Entonces, el Señor dice que, ¿cómo dice esta palabra? ¿Quién repartió conducto al turbión? Bueno, ¿quién es el que termina mostrándole por dónde irse? ¿Quién es el que termina domando al león? ¿Quién es el que termina mostrándole al elefante que no debe venir enloquecido a atropellar a la gente, sino que debe irse para otro lado? ¿Quién termina desviando el curso de un gran río que va a destruir toda una población? ¿Quién? ¿Quién lo hace? El único que lo puede hacer es Dios. El único que puede mostrarle la salida, el impetuoso, aquel gran turbión representa, en este caso es un pasaje descriptivo que habla del turbión real, pero también habla acerca del turbión como pruebas, como grandes adversidades inevitables. Dios dice como quién es el que puede desviarlo. La Biblia dice, por ejemplo, vendrá el enemigo como un río, pero el Señor plantará bandera contra él. Ahora, ¿por qué no vas algún día a un río impetuoso, al Paraná, por ejemplo, aquí, que lo compartimos con varios países en Sudamérica? Sus afluentes, por supuesto. Y plantá bandera en el medio del río, a ver si el río se detiene. El río te lleva puesto. Andá y decí que los afluentes de las cataratas del Iguazú plantes bandera, o en el Niágara. Plantes bandera diciendo, bueno, a ver, la Biblia dice, vendrá el enemigo como un río, pero el Señor plantará bandera contra él. Plantá una bandera. A ver qué pasa. Te lleva con bandera y todo, ¿no? Sí. O con todo y bandera, como dicen en otros países. Bueno, el Señor dice, plantará bandera contra él. ¿Qué quiere decir? Le vamos a poner, no es que el Señor frena con la banderita, lo frena, sino que le pone un límite, le dice, hasta aquí llegaste. La bandera es el límite. Le pone un límite, lo enfrenta, y entonces el río se desvía, va para otro lado. Bueno, entonces aquí la Escritura dice, ¿quién repartió conducto al turbión? ¿quién reparte un conducto? ¿Quién dice el turbión viene para destruirte? ¿Y quién lo mueve para el costado para que pase de largo? ¿Acaso no pasó eso en Egipto? Cuando dice que la plaga de la muerte de los primogénitos iba a venir sobre todos. Mas el Señor dijo, pero si alguien pinta las puertas con sangre de cordero, le vamos a repartir conducto al turbión. Le repartiremos conducto a la muerte, es decir, le pondremos vías de escape, salidas, desvíos, para que cuando llegue a una casa, en lugar de llegar, se desvíe para otro lado. ¿Por qué? Porque ve la sangre pintada en las puertas del Cordero y así fueron salvados los hijos de Dios. De igual forma, somos salvados los creyentes cuando aceptamos a Cristo y la sangre del Cordero pinta representativamente, simbólicamente nuestros corazones, y cuando viene la enfermedad, dice la Escritura, por un camino vendrán contra ti, pero ¿qué más? Por 7 caminos huirán de delante de ti. Es decir, ¿quién repartió conducto al turbión? Sabemos que el único que lo puede hacer es Dios, por supuesto. Bueno, ¿qué te pareció turbión? Estaba muy buena la simbología, ¿no? Me sorprendió. Seguimos entonces, no sé si vamos a lograr llegar con todas las que tenemos. Hemos sido un poco ambiciosos, se me hace, en tratar de ver todo. Puede ser, sí, puede ser. ¿Qué más tenemos? Aguacero y sequedales. Aguacero. Vamos con aguacero, que creo que es corto. A ver qué dice. ¿Tenemos Job o por Isaías comencemos? Isaías 4:6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Este lo hemos visto antes. Sí. Ahora, ¿qué diferencia habrá entre el turbión y el aguacero? Alguno dirá, el turbión es lo mismo que el aguacero. No.
El aguacero es aquella prueba que dura constantemente. Hay lugares donde comienza a llover y pasan 2 semanas y no para de llover. Ujú. Ese es el aguacero. En cambio, el turbión es el que viene y arrasa con todo. El aguacero es como la prueba constante, esa chiquita pero que te molesta, que no es mediana, pequeña, y que está esas enfermedades que no son graves pero que son molestas, esos problemas económicos que no es que estás pidiendo comida en la calle, pero que siempre andás contando las moneditas. En cambio, cuando viene el turbión te deja comiendo arroz. Sí. Y si comes arroz, da gracias a Dios que te quedó arroz, porque el turbión te lleva todo. En cambio, el aguacero es como, uno es una lucha de resistencia, de fuerza. Uno viene y te cachetea y te enfrenta a lo loco. Resistís eso, tenés que resistir unos minutos, una hora y pasa. El otro es una cuestión de resistencia. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, hace 1 mes que lucho con esta tentación, hace 1 mes que en mi casa todo problemas, hace 1 mes que tal cosa, hace 1 mes que tal otra, hace 2 meses, ya va para 6 meses que problemas con mis hijos. Este es el aguacero. Son pruebas que no son tan fuertes, que son medianas o incluso pequeñas, pero que son molestas y constantes. Esa es la fuerza del aguacero, constante. Te quieren ganar por cansancio. Job 37:6. Porque a la nieve dice, descienda a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Bueno, tenemos que leer un poco antes, ¿no? Del 4. Después de ella brama el sonido, trueno él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Bueno, aquellos aguaceros torrenciales. Aquí este es un pasaje meramente descriptivo de cómo Dios hace que todas las cosas sucedan, pero dice que también Dios está en control a veces de ese aguacero, de esas pruebas que son constantes, y quizás Dios no las envía, pero Dios permite en cierta forma, porque está esperando quizás que de esa prueba, ese aguacero, termine sacando algo concreto a la gente. Yo era pequeño, obviamente tengo 51 años ahora, era pequeño hace varios años atrás. Cuando era chico, 8 años, 9 años, 10, pongamos, no recuerdo exactamente, podemos tener una variación de unos 2 años para un lado o para otro, por ahí cerca de unos 9, 10 años. Había muchas inundaciones en la zona del norte del país. Siempre se desbordaba el río Paraná o tal otro río y había inundaciones. Y siempre la gente evacuados, y todo mojado, todas las cosas perdidas, lo poco que la gente podía hacer, porque era gente humilde, obviamente. El rico no va a construir en un lugar donde se vaya a inundar. Bueno, pasaba 1 año, 2, sin exagerar. Otra vez se desbordaba el río, otra vez inundados, otra vez evacuados. Yo miraba las noticias, era chico, miraba las noticias y miraba a la gente, y miraba los que sobrevolaban, las filmaciones, que iban los gobernadores, los presidentes, dando mensajes para los evacuados. Bueno, pasaban 4 años más, supuestamente las promesas de obras hídricas, que no se iban a inundar más, salían de repente a decir promesas, como todos los políticos, ¿no? Son completamente falsos. Pasaban 5 años más, otra vez la inundación. Cuando era chico me cansé de ver inundaciones. En un momento yo pregunté, ¿por qué esa gente no construye sobre plataformas sus casas? Porque no era que era una inundación que se llevaba y era 10 metros. No, la inundación cuando desbordaba les llegaba a 1 metro, 1,5 metros de sus casas. Ahora, poner plataforma, construirla a 2 metros, yo pensaba eso cuando era chico. ¿No se cansa esta gente de ser inundada? ¿Cómo no empiezan a pedirle al gobierno, en lugar que haga obras, que le provea maderas, palos? Encima por esas regiones la madera es muy económica. Y pones tu casa a 2 metros de altura. Abajo lo usás para, no sé, tomar un café,
dormir la siesta, que los chicos jueguen, pero tu casa la tenés seguro, sin importar cuánto tiempo más venga los aguaceros o las inundaciones, porque las inundaciones son provocadas por los aguaceros. Lluvias que no paran y no paran y no paran. Entonces, a veces, aquí lo que esta palabra dice es, Dios está en control de todo, incluso de los aguaceros. A veces los permite para que en un momento nos avivemos y empecemos a crear conductas que nos prevengan de los aguaceros. Porque si no, vamos a estar cada año inundados en nuestra fe y otra vez reconstruyendo la fe. 3 años más, otra vez reconstruyendo la fe, dice Dios, pero crea mecanismos. Empezá a crear conductas nuevas. Empezá a crear anticuerpos espirituales. Empezá a tomar consejos sabios. Hace un estudio al respecto. Aprende de la Escritura. Dice la Escritura que a veces las circunstancias adversas dejan bendición tras de sí. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué te pareció aguacero entonces? Cortito, aguacero, ¿cuántos Sí, cortito, teníamos? dos versículos. Dos versículos. 2 versículos. ¿Sequedales? Sequedales. ¿Vamos a alcanzar a hacer sequedales? Sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver si hacemos sequedales entonces. Decime. Empezamos en Sofonías o Sofonías. Sofonías 2:13. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Bueno, vos decías que esta palabra era fácil. A veces parecen fáciles. Cuando vos lees esta palabra, sequedales, esta palabra sequedales, dice la Escritura, léeme nuevamente por favor, Cuque. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Bueno, entonces, sequedales aquí significa aridez, como un ataque de Dios directamente. Este sequedal significa como un ataque de Dios hacia ciertas prosperidades, en las cuales Dios le da órdenes como que se seque. Vamos a ver en otros pasajes un simbolismo más grande de esta palabra sequedal, seguramente en los pasajes que vienen, pero dice la Escritura, destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto, en sequedal como un desierto. Sequedal está significando aquí un ataque de Dios, un juicio de Dios a lo más, al recurso más indispensable, a lo más preciado, que era en aquel momento el agua. Se cree incluso en esta oportunidad que muchos de estos, tanto a Babilonia como en otros pueblos les pasó lo mismo, los ríos cambiaron de cauce. Con muchos años se van formando van quedando como ciertos depósitos de sedimentos y con los años los ríos van moviéndose a veces un poco de su cauce. Y se cree que, por ejemplo, en Babilonia ocurrió algo parecido. El río comenzó a cambiar de su cauce y la ciudad comenzó a complicarse más para abastecerse. Tenían uno de los colgantes de los jardines colgantes que ha sido considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, y quedó transformado en un desierto. Entonces, sequedales aquí significa un ataque de Dios a lo indispensable de la subsistencia o al corazón de lo que tiene aquella persona, o en este caso un pueblo o una ciudad. Ezequiel 19:13. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Bueno, sequedad y aridez obviamente significan esto representaba una estepa, algo que había quedado totalmente desolado. Cuando hablamos en sequedad, significa en algo que ya no tiene vida, en algo que ya no tiene forma de que vuelva a crecer más. Es algo que fue herido por Dios, sería como simbolismo de la calabacera de Jonás, una cosa así. Algo que es herido por Dios a tal punto que no se va a levantar más, no va a volver más. Es algo preciado, tocado por Dios, y algo preciado para las personas que están fuera de Dios o lejos de Dios, ¿no? Valores importantes del mundo
que son heridos por Dios y luego quedan totalmente estériles e inutilizados. Aquí entonces, como dice, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. bueno, tierra de sequedad entonces significa esterilidad. Esterilidad, improductividad. Eso es lo que significa, pero producto de que lo más preciado fue herido por Dios. Jeremías 50:38, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Estamos entonces en... Jeremías 50:38. no tengo porque ahora lo voy a encontrar. Jeremías 50:38. Mira lo que dice esta palabra. Esta palabra dice sequedad. Y, por ejemplo, esta palabra dice sequedad, vamos a tratar de caer un poquito en la enseñanza de esto. Es la palabra la transliteración es choret. Choreb es la palabra en hebreo, ¿no? Ujú. Esta palabra que significa sequedad, desolación y demás. Sin embargo, algunas personas traducen muerte esta palabra porque la orden, cuando Dios dice sequedad, es como que Dios dice evapórese o maten estas aguas, ¿no? ¿Cómo dice? Sequedad sobre sus aguas y se secarán. Porque como uno dice, ¿cómo va a ser sequedad sobre sus aguas? No, está dando una orden, está diciendo muerte sobre sus aguas para que se sequen. Está dando la orden Dios de que, por eso hablábamos antes de que era un ataque específicamente de Dios a la fuente del recurso o del estímulo de las personas que están fuera de Dios o incluso de ciudades enteras o culturas. Y en este caso esta palabra choret se traduce en muchos casos como muerte, como sean secas, así como o guerra. Por ejemplo, algunos traducen esta palabra guerra a sus aguas, dice Dios, como ataquen a la fuente de su fortaleza. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, sus propias ciudades eran el propio estímulo para ellos. Recordemos que cuando los discípulos iban caminando al templo, dijeron, maestro, mira qué piedras, oh maestro, mira qué edificios. Esas eran sus aguas. La gloria de ellos no era Dios. Lo que a ellos les impresionaba cuando iban a un templo no era la presencia de Dios. Mirá qué pantalla tienen. Oh, mirá qué templo hermoso. Mirá las butacas, qué alfombra hermosa. Pongamos un ejemplo de lo que sería hoy, ¿no? Hay iglesias que tienen hasta posavasos. Vos te sentás, nosotros fuimos una vez a una iglesia en Estados Unidos. No sé si se acordarán ustedes. Una iglesia de americanos. Nos sentamos, había posavasos, todo claro. Ahí ponías la Coca-Cola, ibas... Como un cine. Como un cine, exacto. Era una cuestión como un cine. Entonces, ¿sabes lo que dijo el Señor? No quedará piedra sobre piedra de este templo. Lo voy a derribar y en 3 días voy a levantar. Y de este templo no quedará piedra sobre piedra. Ellos dicen, pero se tardó 40 años en levantar esta maravilla. Y el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Indudablemente ese templo luego fue totalmente destruido, completa, hasta no quedar nada del templo donde Cristo estuvo. Y era un templo impresionante que Herodes había construido para congraciarse con el pueblo judío y seguir dominándolos, como diciendo, ¿qué aman más esto? Y estos aman el fútbol. Bueno, dale fútbol para todos y que los tontos nos sigan votando, así hizo el gobierno anterior, ¿no? Ujú. Hoy no tenemos nada, no tenemos calle, no tenemos cloaca, la gente sigue haciendo sus necesidades en un pocito aquí en Argentina. Y esta es la realidad. Pero decían, ¿qué les importa al argentino? El fútbol. Dale fútbol gratuito y los congraciamos con esto. Triste, pero lo mismo hicieron en la antigüedad, les dieron el templo y con eso los tenían entretenidos, ¿no? Más que nada el pueblo pensaba que en el templo estaba Dios, no, en el templo no estaba Dios, Dios está en los corazones. Dios no habita, dice la Escritura, en templos hechos por manos de hombres. Dice la Biblia que Dios habita en el corazón. Bueno, Jesús así dijo, eso para ellos eran como sus aguas. Dios dijo, estas aguas van a ser destruidas. No quedará piedra sobre piedra de este templo. Así como sequedad a sus aguas, otras traducciones traducen guerra a sus aguas o muerte a sus aguas. Algunos han llegado a poner espada golpeará el suministro de sus aguas.
es un ataque de Dios a la fuente de esa esperanza. Seguimos. Jeremías 50:12. Vuestra madre se avergonzó mucho, se enfrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Bueno, de vuelta, esterilidad, ya algo que no tiene más esperanza. Un páramo es algún lugar abandonado, desierto y encima seco. No hay forma de que nadie siquiera ponga en su mente la idea de querer asentarse allí. Jeremías 17:6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bueno, aquí te habla de sequedales como tierra despoblada y deshabitada. Pero también sequedales está hablando de tierra infructífera. Sequedales significa algo infructífero, sequedales en el desierto, porque hay desiertos, que hay zonas donde por una montaña o por un curso de agua crece, hay un entorno donde hay un pequeño oasis, al pie de algún cerro, tenés agua o alguna humedad. Pero en este caso el desierto dice que es totalmente abandonado, nadie vive y además es algo totalmente estéril, algo que va a ser improductivo siempre, no hay forma de que lo transformes. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Bueno, aquí hablamos entonces del pasaje anterior, decíamos que esto no hay forma de que vos cambies esta realidad. Obviamente siempre excepto Dios. El Señor da promesa diciendo, sequedal aquí significa un corazón improductivo. Dice, yo derramaré agua sobre sequedales, ríos en la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Ves? Está hablando de bendición espiritual primeramente, que después será transformada también, ¿por qué no?, en bendición física, en bendición real, en que algún desierto puede ser otra vez transformado. Pero todo esto, la única forma que ocurra, Dios dice, la única forma es que la esterilidad, la muerte, lo improductivo vuelva a producir, es cuando yo actúe, cuando yo dé la palabra de Dios y sobre la generación que me busque, porque fíjate que habla, el verso dice, 44:3 de Isaías dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, habla de un pueblo que se vuelve a Dios y que incluso sus hijos, sus renuevos, su descendencia va a ser bendecida y todo lo improductivo, lo desértico, lo que no funcionaba antes, de la mano de Dios va a comenzar a funcionar. Isaías 35:7. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Bueno, sequedal es algo improductivo, dijimos estéril, pero por la mano de Dios se va a transformar todo esto en bendición, en aguas, en morada de chacales, etc. Algo improductivo, algo seco, muerte, esterilidad, puesto en las manos de Dios, puede ser algo totalmente transformado y maravilloso. Isaías 32:2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Dice como arroyo de aguas en tierra de sequedad. ¿Qué quiere decir como en tierra de sequedad? En tierra que está deseosa de absorber agua. Es decir, todo lo que Cristo, la bendición de Dios cuando venga, habiendo tanta necesidad, la gente absorberá así como la tierra deseosa de escuchar una palabra de esperanza, una palabra de bendición, lo absorbe todo, lo toma todo. Cuando hay gente que va a la iglesia y dice, yo nací en la iglesia, ¿los ves? Están jugando con el PlayStation, con el teléfono, los chicos hablan, se rascan la cabeza, vos ya te das cuenta, dice, este que nació en la iglesia, este también. Ahora, viene una persona por primera vez que vivió en el narcotráfico, que sus padres lo abandonaron, que vivió en la prostitución, que estuvo preso. La persona, vos le decís, Dios te bendiga, y te queda mirando como que le dijiste una revelación bíblica. Dice, nunca nadie me dijo, Dios te bendiga. Así una vez alguien dijo, ¿cómo me dijiste? Dios te bendiga. Y dice, ¿por qué me decís eso? No, es una forma de... No, nunca nadie me dijo así, como que Dios me bendiga. Decía, estaba así como la tierra árida, cualquier agua que llegaba la absorbía. Salmos 107:33. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales.
Bueno, quiere decir que todas las bendiciones que, que estén fuera de la mano de Dios, dice que Dios tiene el poder para hacer que queden totalmente nulas. Cuando una persona vive lejos de Dios, cuando una persona se rebela contra Dios, todo lo que has tenido lo podés perder todo y quedar prácticamente como Nabucodonosor, ¿no? Siendo un rey poderoso que terminó comiendo pasto como un buey, dice la Escritura, enloquecido. Salmos 105:41. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Bueno, dice que fue tanta el agua, los sequedales es algo que chupa mucho, dijimos, ¿no? Absorbe, vos tirás un balde de agua, mirás un segundo, se chupó todo, la tierra es muy seca, muy árida, pero dice Dios, tanta agua va a fluir que van a llegar a formarse y a correr como un río el agua en los sequedales. Entonces, para que vos logres hacer un arroyo en un sequedal, tenés que cansarte de tirar agua. Porque vos tirás un poquito y se lo absorbió toda la tierra. Tirás otro poco, se lo absorbió. Entonces, imagínate la cantidad para lograr formar un arroyo, un curso de agua, ni hablar. En muchos casos, cuando van a hacer diques o canales, pasa algo curioso porque vos querés hacer un canal de aquí a 4 kilómetros o a 20 kilómetros. El asunto es que la tierra es tan seca que entre que vos vas tirando agua, la tierra te va chupando el agua por todas partes. Entonces lo que a veces hacen, tratan de canalizar, impermeabilizar ese canal para que la tierra no se agarre nada, para que el agua salga de aquí y llegue como debe llegar allá. Porque es tan seca el agua que incluso queriendo canalizar el arroyo, el río o el canal, te lo termina chupando toda la tierra. Entonces dice que aquí va a ser tanta la bendición que aún los corazones, las vidas, la sociedad, la realidad que estaba tan necesitada de bendición no va a alcanzar a asimilar toda la bendición, por lo cual va a empezar a fluir la bendición. O el agua en este caso, obviamente. Salmos 32:4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, aquí entonces habla específicamente de lo que veníamos hablando. Todas las cosas que de Dios y todas las bendiciones o las cosas buenas que nos sucedan, cuando estamos mal con Dios, cuando cometemos errores, cuando nos obstinamos en el pecado, tarde o temprano, todas las bendiciones se van a quedar como sequedades de verano. Quiere decir que no fue sequedad producto de algo natural, sino de algo que está relacionado directamente a la rebelión del hombre con Dios. Viene el verano y el calor, esta persona no tiene previsión, porque si vos tenés lugares que tenés que cuidar, lo protegés, hay gente que protege sus plantas, hasta sus vehículos protegen del verano, del calor para la pintura, el asiento, etc. Y dice Dios, vendrá el sol y serán veranos no normales, serán calores impresionantes, a tal punto que será dañado todas aquellas bendiciones que tenías porque le habías dado la espalda a Dios. Quiere decir, sequedades aquí de verano significa que lo bueno se va a arruinar todo. ¿Pero por qué dice de verano? Porque a pesar de que lo hace Dios, va a ser temporal hasta que reacciones, porque después del verano va a cambiar la estación y va a volver otra vez el ciclo hacia otras temperaturas. Y este verano te tocó un verano ardiente y te arruinó todo lo que pensabas que no te iba a arruinar, pero fue producto del pecado y de la maldición. Pero la Escritura dice que son sequedades de verano, o sea, Dios te dará una oportunidad más. ¿Para qué? Para que aprendas a que las bendiciones de Dios son buenas, hay que compartir, hay que transmitirlas, sean bendiciones espirituales, materiales, del alma, hay que ser un canal de bendición para otros y hay que responder a Dios, ser agradecidos y corresponder a Dios con lo que Él nos pone en nuestra mano. Hacer que sea fructífero, por supuesto, como en la parábola de los talentos. ¿Qué te pareció? Sequedades y sequedales. Está muy buena la simbología, pero hasta aquí llegamos con los tres: aguacero, sequedales y turbión. Bueno, entonces nos estamos yendo. Nos vamos.